Saludos muy cordiales desde Canal 8, desde este canal de Tenerife y para toda Canarias. Y desde el programa Directo al Objetivo, un programa, como ustedes saben, pues dedicado a entrevistar a personas de nuestra tierra, a personajes que tienen en una esfera o en otra pues un protagonismo relevante, un protagonismo público. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida y agradecerle la invitación a don Hermógenes Pérez Acosta, alcalde de Tacoronte. Don Hermógenes, bienvenido a Canal 8 y bienvenido al programa Directo al Objetivo. Muchas gracias. Bien, usted nació hace unos 69 años en Tacoronte y luego, con las naturales y, por fortuna, leves percances, diría yo, de salud, ¿se siente usted todavía con ánimos para desempeñar la alcaldía de su ciudad? Hombre, por supuesto, me encuentro pletórico y lleno de fuerzas para el servicio del municipio. Bien, usted cursa los estudios de latín, humanidades y filosofía escolástica en el seminario de la diócesis nivariense durante 10 años. ¿Guarda, más o menos, más recuerdos agradables que ingratos de aquellos tiempos preconciliares? Totalmente agradable. Si hoy digo que he cursado una carrera universitaria y cursos de magisterio, realmente puedo decirlo que los estudios quizás se los tengo que deber total y absolutamente al seminario. Es muy probable que si no hubiera sido porque entré en el seminario muy pequeño, con 9 años prácticamente, si no hubiera sido así, es posible que no hubiera tenido esa oportunidad de estudiar como tampoco la tuvieron muchos de mis amigos. Sí, en aquella época el ir al seminario, digamos, era una vía más o menos de liberarse de las ocupaciones agrícolas, de las ocupaciones de otro tipo de actividades y de acceder a estudios, de acceder a carreras. Era como un procedimiento casi natural. Los niños eran enviados a veces por los párrocos al seminario con la anuencia de la familia, naturalmente. Y era un principio para liberarse un poco, para ir avanzando dentro de las familias, ¿no es eso? Yo puedo decir y recuerdo perfectamente que niño, ya te digo, yo tenía 9 años y tenía muchas ilusiones por estudiar. Lo mío era estudiar. Pero claro, mis padres eran agricultores y la situación económica pues no les permitía darme unos estudios. Entonces sí es cierto que nosotros convivíamos, mis padres como medianeros, con la familia de los Pisaca, muy buena familia, que nos atendían perfectamente, y ahí convivíamos prácticamente en la parte baja de donde ellos realmente tenían su vivienda para veranear fundamentalmente, ¿no? Y bueno, pues también tenía esa otra, me dieron 2 opciones en esa edad, que era don Agustín Pisaca, para descanse, un médico extraordinario de la familia, hijo de aquel Pisaca que realmente a principios del siglo XIX luchó contra la famosa peste que había aquí en Tenerife. Pero bueno, entonces me daban la opción, espérate un año. ¿A principios del siglo XX? Sí, a principios del siglo XX. Yo dije al XIX, perdón, sí, a principios del siglo XX. Sí. Entonces me daban una opción, o bien esperar un año y después irme como ayudante de don Agustín para tratar de ser pues lo que llamamos hoy una ATS, o bien directamente el párroco, como siempre estaba un poco liados con el tema de la iglesia, pues si quieres ir al seminario. Y yo como dije, más vale pájaro hermano que ciento volando, me voy al seminario. Y bueno, con esa edad pues tenía siempre tendencias religiosas, no es que fuera por ir, sino bueno. Y entré en el seminario efectivamente en el año 1945. Todavía no había cumplido los 10 años. Y ahí estuve realmente algo más de 8 años, porque yo estudié en el seminario, prácticamente se divide en 3 fases, ¿no? Los estudios en aquella época, que eran latín y humanidades, 5 cursos, luego después estaban 3 de filosofía escolástica, sobre todo la filosofía de Santo Tomás, y luego entramos en teología. Pues yo hice los 5 más los 3 y comencé a estudiar teología ya lanzado para cura. Ciertamente, o sea, yo iba ya, mi vocación, pensé en ese momento ya, porque normalmente cuando estás estudiando filosofía es cuando te lo piensas, si realmente vas a seguir o no vas a seguir, y yo entré en teología lanzado
con mi vocación de sacerdote. Pero, bueno, por el mes de febrero, más o menos, después de haber estado estudiando ya la primera parte de teología en ese curso, pues estas cosas que pasan, me vinieron una serie de dudas muy fuertes de si yo iba a ser realmente un buen sacerdote o no iba a ser un buen sacerdote. Y entre todas esas dudas, pues bueno, lo medité bien, lo reflexioné y salí convencido de que era mejor marchar y ser un buen padre de familia, que no sé si lo soy, lo intento, pero no lo sé, que ser un sacerdote que no cumpliera con la misión, ¿no? Y bueno, sinceramente me he procurado mantenerme en la línea, porque soy católico y practicante, pero como un padre de familia y no como un sacerdote. Sí, es una vocación, la del matrimonio, grande. ¿Le deja usted huella en su personalidad todo ese tiempo en el viejo edificio lagunero con el Drago al fondo? Porque no era el actual edificio, ni mucho menos. Usted está en el antiguo. Perfectamente. En el antiguo con el Drago al fondo, bueno, en torno a lo que hoy pues es todo el conjunto de correos y telégrafos, etcétera, ¿no? Recuerdo perfectamente aquella imagen y bueno, pues la tengo muy presente y el recuerdo es buenísimo, ¿no? Y puedo decir además, no ya desde solo la imagen física, sino desde el punto de vista de la imagen espiritual, puedo decir que el seminario me enseñó a ser lo que soy en la vida, la personalidad que tengo. Será la que sea, pero lo que tengo, es decir, una persona muy disciplinada en el tema de comida, en el tema de mis actuaciones, muy consciente, quiero ser responsable, no sé si lo soy, y sobre todo muy ordenado. Quiero serlo siempre, muy ordenado, y procurar que todos los que estén a mi alrededor, pues también sean ordenados. No sé si lo consigo o no lo consigo, pero eso realmente lo recibí de esa disciplina. Soy muy disciplinado, quiero ser muy disciplinado, porque en el seminario todo estaba muy reglado. Los horarios, pues bueno, desde que te levantabas a las 6 de la mañana hasta que te acostabas a dormir a las 10 de la noche, prácticamente cada hora era una actuación o una misión, ¿no? Horarios inalterables y fijos y además rigurosos. Muy rigurosos. Y que con los inviernos laguneros duros a veces. Pues que si eran inviernos muy duros. Y con el agua fría de la ducha, porque no había agua caliente. No había agua caliente. En esa época, a las 6 de la mañana, en la laguna, en invierno, ya me dirán. Bien, luego, simultáneamente, como alumno libre, obtiene el título de maestro de enseñanza primaria y como alumno oficial, el título de licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. ¿A usted le chocaba en exceso el ambiente universitario de la época, el alumno oficial? Asistía a clases normalmente con el otro mundo del que procedía. Pues puedo decir que sí. Reconozco que en aquella época sentía hasta cierto complejillo. Sí. Es verdad, sentía hasta cierto complejillo venir del campo y los compañeros todos de estudios, recuerdo que siempre, ahí viene el rural, y se bromeaban conmigo con el tema del rural, que viene del campo, ¿no? Y yo aquello me lo hacían por cariño, lo entiendo perfectamente, pero a veces me molestaba y me acomplejaba algo, ¿no? Incluso, pues claro, lógicamente en la Universidad de La Laguna en ese momento la mayoría de la gente era de élite, de gente bien posicionada, ¿no? Y sin embargo, yo que venía prácticamente de gente muy humilde, pues a veces sentía ese complejillo de qué tal, ¿no? Y hablando sobre todo con las chicas, sinceramente, amigas que por cierto, en Derecho pues eran muy pocas, 2 o 3 chicas. Sin embargo, quiero decir también que mi vocación realmente era de filosofía y letras. No sé si por aquello de lo de Santo Tomás, la filosofía escolástica, yo profundicé en esos estudios y realmente me encantaban. Lo que pasa es que me aconsejaban, al pedir yo consejos, en el seminario, sobre todo a don Hilario Mariño, que era canónigo de la Santa Iglesia Catedral y profesor de teología, y era un gran amigo para mí, y le pedía consejos, dice, Hermógenes, mejor es que te vayas a una carrera que tenga un abanico de posibilidades, que no, por ejemplo, me parece bien si quieres estudiar filosofía, pero hoy, en este momento, salida, filosofía y letras, no tiene esa salida. Me di unos paseos en la universidad por la Facultad de Filosofía y Letras, y resulta de que todo eran mujeres, solamente, a mí me acuerdo un tal Benjamín de los Silos y nada más. Digo, no, me voy. Y se fue a Derecho. Me fui a Derecho, sí. Bien, también choque, digamos, bueno, esos, digamos,
esa insinuación de que procedía el rural, y eso que no sabían que procedía del seminario, sino que hubiera sido más dura la cosa. O igual. Bueno, yo sinceramente lo del seminario, ya usted ve, no me ha afectado en absoluto, y además lo digo con la boca llena porque vuelvo a repetir, le agradezco realmente al seminario lo que he podido conseguir hasta hoy, ¿no? Bien, en 1961, más o menos, crea un colegio privado, la Academia Tacoronte, de la que era propietario, director, profesor. No opta por el ejercicio de la abogacía, ese que iba a tener tantas salidas, en versión de don Hilario. ¿Y cómo se le ocurrió iniciar así su profesión docente, ¿no? Bueno, tiene su lógica. Porque, perdón, no hace oposiciones, no hace tal, sino que crea directamente usted un centro de Tiene enseñanza. su lógica, es claro. Yo para poderme vestir incluso, calzar, no para comer, pero para vestirme y calzar y para estudiar, pues tuve que solicitar becas del gobierno y también del cabildo. Si tenía una no podía tener la otra, pero yo siempre para tener la seguridad. Entonces conseguí una beca del Estado, en ese caso el Estado español en aquel momento. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Y bueno, pues luché por mantener esa beca. Lógicamente siempre tenía la duda de si podía o no podía mantener la beca, pensando en que podía tener algún problema en los estudios y si suspendías ya te quitaban la beca. Bien, eso es la razón de que yo hubiera hecho por libre magisterio para tener algo y no quedarme sin nada. Pero el tema de lo que me comentaba de los estudios, del por qué la vocación de maestro y no de abogado o de una faceta de lo que es el derecho, realmente fue porque estuve también dedicado a dar clases particulares, desde que estaba en el seminario. Cuando estaba en el seminario me llamaba una persona muy entrañable de aquí a La Laguna, Yoyo Santana, que tenía su pequeña academia en los Naranjeros de Tacoronte, y él daba de todo. Yo admiro a esas personas que daban desde preescolares, niños pequeños, infantiles, a primaria en aquel momento, bachiller, en fin, yo lo que equivalía a hoy formación profesional, incluso gente de carrera, pues él le daba a todo el mundo. Él empezaba por la mañana y terminaba por la noche, pero él le daba a todo el mundo. Lo que no podía es dar latín. Mira tú por mí. Claro. No podía dar latín porque no sabía. No sabía latín. Y entonces me llamaba, y yo pequeñito, yo creo que tendría yo 12 años, cuando ya inicié, tenía 2 o 3 cursos en el seminario, me llamaban los veranos, cuando yo venía de vacaciones, para que fuera a dar clases de latín. Me encantaba eso, ¿no? Y bueno, por ahí inicié mis primeros pasos dando clases. Pero luego, ya cuando salí del seminario, entonces me dediqué no solo a dar las clases esas de latín, sino a dar clases de latín y lengua, que era lo más que me ha gustado siempre para mí. La asignatura más importante en mi vida ha sido siempre el latín. Yo tenía que incluso en tesis doctoral en el seminario hablar en latín, y mis compañeros igual. Como estamos nosotros hablando aquí, sí. Hablar en latín. Entonces, para mí el latín, y luego como realmente es la madre del español, pues claro, me encantaba la lengua española, ¿no? Y bueno, esos han sido los fuertes en mi docencia, ¿no? Cuando terminé la carrera de Derecho, efectivamente mi intención era dedicarme un tiempo, por ejemplo en la mañana, a lo que es la enseñanza y por la tarde a la abogacía, o sea, alternar las dos cosas. Sí. Incluso recuerdo perfectamente, en fin, no me importa nombrar a Antonio Abdo, famoso amigo de arte que tenemos hoy en La Palma, haciendo una gran misión, una gran función teatral. También había terminado Derecho conmigo, estudiamos juntos. Entonces decía, bueno, vamos a montar un bufete entre los dos y tal. Y yo, sí, espera, porque estoy organizando la academia, cuando deja que pase un poco de tiempo, el año próximo. Y así estuvimos 2 o 3 años, hasta que al final ocurrió que la Academia Tacoronte me fue absorbiendo tanto, y se me fue inundando, podríamos decir, de alumnos, que ya prácticamente me fue imposible dedicarme a la abogacía, en fin, o al derecho, de alguna manera. También tengo que decir que cuando estudiaba Derecho, mi intención era, si me dedicaba al tema de Derecho, que eso lo tenía claro en principio, mientras estudiaba, era hacer oposiciones a Secretaría de Ayuntamiento. Mira por dónde estoy yo en el Ayuntamiento. Y no es secretario. Pero claro, cuando terminé, pues claro, eso significaba que tenía que ir a Madrid.
y estar allí, o por lo menos ir a examinarme, y no era fácil. Pues me dediqué entonces a la enseñanza, me absorbió el tiempo y bueno, terminé porque no he desempeñado nunca el aprovechamiento de los estudios de Derecho. Sin embargo, no me lamento ni mucho menos porque sí estoy convencido de que el Derecho, el estar más o menos con cierta formación o con la formación de la carrera de Derecho, me ha servido mucho para caminar por la vida, ¿no? Y para mí eso ha sido fundamental. Bien, en la Academia Tacoronte, ¿usted ha cuantificado el número de alumnos que han pasado por el centro? Pues mira, yo estuve más de 40 años, he estado hasta que entré en el ayuntamiento hace 8 años, sí. 8 y algo, que decidí ya, pues por supuesto, a dejar la enseñanza. A mí me ha tocado la política durante mucho tiempo, ¿no? Sí, iremos a ver. Pero entonces cuando ya me decidí es porque realmente tenía posibilidad de dejar la academia, hoy Colegio Tacoronte, pero siempre seguirá siendo academia para la gente del pueblo. Popularmente academia. Seguirá la academia, vamos a la academia, el niño lo quiere en la academia, por mucho que yo quiera poner Colegio Tacoronte, razón social que se ha puesto, pero eso ya por obligación desde el punto de vista de lo que son las fórmulas del Ministerio de Educación. Entonces, pues claro, realmente me he dedicado de lleno a la enseñanza toda la vida y ahí está. Pero no llego a cuantificar nunca el número de alumnos que han pasado. Pues yo, efectivamente, contestando a esa pregunta, tengo que decir que miles y miles, yo llegué a tener 16 unidades, en fin, 2 vías paralelas, y luego, pues, yo puedo decir también, exacto, que por mí, como mínimo, han pasado 3 generaciones. Eso es lo que le iba a decir. 3 generaciones. Que han pasado 3 generaciones de tacoronteros. Eso desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista popular, desde el punto de vista institucional, quiero decir educativo. ¿Se ha reconocido alguna vez esa labor o no? Porque popularmente yo creo que sí. Yo creo que ahí está en el pueblo. Yo tampoco he sido una persona que a veces me vienen, oye, queremos esto. Yo no le doy importancia, sinceramente. Creo que lo más importante... se ha hecho una labor continuada en esas generaciones. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y más cuando en Tacoronte no había centros precisamente, eso es lo que me llevó, y menos privados. Eso es lo que me llevó realmente a la enseñanza, a la Academia Tacoronte, ¿no? Y fue porque cuando nosotros iniciamos la academia, y digo nosotros porque habíamos otros dos compañeros que realmente eran licenciados en ciencias químicas. Y entonces, desde que estamos estudiando, ya habíamos hablado de esa posibilidad, ¿no? Y bueno, en los últimos cursos, yo terminé un año antes que yo y me inicié entonces con la academia. Y realmente la academia, pues, sí, nos propusimos el sacar adelante esto con ciertas dificultades, pero yo creo que realmente, como dije antes, hemos tenido bastantes alumnos. Puedo decir que cuando iniciamos la academia, nunca se me olvidará, es una anécdota. Empezamos con la publicidad para iniciar el curso y cuando se terminó toda la publicidad que dimos en los 3 cines que había, uno en Guamasa, otro en Tacoronte, otro en La Victoria, ahí llevamos publicidad, estuvimos, bueno, mandando toda clase de folletos, etcétera, y cuando realmente ya se había cerrado el plazo, me parece que teníamos 7 alumnos. 7 alumnos, nunca se me olvidará. Entonces mis compañeros, recuerdo que me dijeron, lo sentimos, pero nosotros no seguimos con la academia, no, vamos, en vista de esto y tal. Y yo les contesté, parece que nadie es profeta en su pueblo, pero yo, sinceramente, un poquito orgulloso, quizá un poquito orgulloso, le voy a demostrar a mi pueblo, que aquí realmente hace falta una academia porque en ese momento solamente habían en el centro, en el casco de Tacoronte, 3 escuelas públicas de niños y 3 escuelas públicas de niñas, donde estudié yo, donde estudió mi hermano y mi hermana. Y nada después, más, ningún otro centro. Después había alguna salpicada en Agua García y en La Caridad, pero unitarias. Unitarias. O sea, no había más. En ese momento no había prácticamente nada, ¿no? Hace unos 48, 50 años. Entonces, claro, yo veía la necesidad de que los jóvenes, compañeros míos, jóvenes, etcétera, gente que no podía estudiar, no tenía. O sea, a la laguna venían 10 o 15 chicos de poder económico. Sí. Sinceramente, el resto nada. Entonces, ante eso también fue una vocación un poco social, sinceramente lo tengo que decir,
y no es por echarme méritos ninguno, sino porque sí. Y bueno, pues iniciamos la academia y puedo decir que he tenido momentos en la vida en que han surgido otros colegios grandes por La Laguna, por Tacoronte, con subvenciones muy buenas del Estado español en ese momento. Y sin embargo, yo me pude haber también acoplado a esas subvenciones y haber hecho un colegio de élite. Y nunca ha sido mi misión, todo lo contrario. Nunca se me olvida que cuando empezamos hace 48 años por lo menos, la primera cuota que se puso fue de 75 pesetas, que en aquel momento era dinero, pero era muy poco, o sea, para lo que se tenía que cobrar o se cobraba en otros sitios, era una cuota muy pobre, ¿no? Y además, puedo decir también, y lo saben los tacoronteros que me escuchen, esas personas de la primera generación, realmente cómo sus hijos, muchos de ellos, estudiaron gratis o a media cuota en la academia. Eso que iba a decir, que el planteamiento suyo no era el de hacerse rico, que hubiera sido un objetivo legítimo también, el hacer negocio con el colegio. Pues efectivamente, modestia aparte, pero ha sido así. O sea, yo no me he hecho rico sin darme cuenta. Pues bueno, un año hacía el dinero que cogía, pues trataba de hacer un aula, al año siguiente otra, y así se ha hecho sin planificación ninguna en lo que es el Colegio Tacoronte, que sigue llevando academia. Lo único que hemos hecho planificado ahora últimamente, que han hecho mis hijos, ha sido un centro de preescolar. Ese sí ha sido planificado con todas las leyes. Lo otro, todo ha sido parche a parche, ¿no? Ahora, claro, últimamente pues, se ha tratado de modernizar, pero ha sido la única posibilidad, es decir, dinerito para dar más entrada a la gente. Y puedo decir también, o sea, que no solo ha servido para dar ese servicio de docente al municipio de Tacoronte, sino que nosotros teníamos prácticamente 3 micros, un cuarto de reserva, y venía uno desde Tejina, otro venía desde Santa Úrsula, y el otro pues recorría Tacoronte y la parte alta de Tacoronte. O sea que teníamos gente de todos lados. Y recuerdo tener alumnos de Santa Cruz y hasta de Los Realejos. Venía gente a Tacoronte teniendo academias en la Orotava o academias en Los Realejos. Bueno, pues la gente creo que estaba contenta. Lo que sí puedo decir es, o sea, que para mí no había hora, no había horario. O sea, yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y me daba a las 10 o las 11 de la noche porque tenía la academia. Después, en principio, me ponía también a dar clases particulares para un poco ayudarme porque era obligatorio las necesidades. Incluso también monté un bachiller radiofónico, que recordarán los tacoronteros que me escuchan de esa primera y segunda generación, que un bachiller radiofónico, para eso había mucha ayuda del Estado, sobre todo en los materiales, y cuando pensé que iba a tener ahí 40 o 50 alumnos, toca la casualidad que al año siguiente tenía más alumnos del radiofónico, es decir, los 300 y pico alumnos, más que en lo que era la academia normal. La academia normal. Bien, a pesar de toda esa dedicación, usted forma parte de movimientos juveniles, participa en grupos de teatro, digo sobre todo en musicales, y vamos a detenernos en la música sobre todo, ¿no? En la música que ha sido, junto con la academia, yo pienso que ha sido otro de los bastiones en los que usted ha estado ahí trabajando. Preside la agrupación musical Santa Cecilia durante 30 años, me parece. Pone en marcha la coral polifónica, el grupo de pulso y púa, la escuela de órgano electrónico, la banda de música. Y también coadyuva a la Federación Tinerfeña de Bandas de Música y a la Federación Regional Canaria, amigos de las bandas de música. Le exigieron abultados desvelos pues tantas realizaciones musicales. Háblenos de esto, ¿no? Bueno, yo... ¿Y qué perseguía con toda esa actividad musical? Tengo que hablar primero, si me permite, de lo que es vocación servicial, vocación popular. Modestia aparte, vuelvo a decir, porque a mí cuando hablamos de estas cosas parece como si uno quisiera jactarse de que es más servicial que otro, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que yo, desde el principio, desde que se creó la academia, ya entré en contacto con actuaciones populares. Por ejemplo, alumnos de la academia, vamos a crear, a hacer la fiesta de Santa Catalina. Porque en la fiesta de Santa Catalina, prácticamente como cae en noviembre y suele llover, pues no se hacía nada. Ni se sigue haciendo hoy, a pesar de que sea alcalde, por el problema ese. Pero yo en aquel momento no entendía, vivía cerca de Santa Catalina, bueno, ¿por qué no se hace la fiesta de Santa Catalina? Los alumnos vamos a hacer la fiesta de Santa Catalina. Y hacíamos nuestros actos, me acuerdo que contactábamos con algún grupo también de Granadilla, también que estaba dedicado a estas cosas, y hacíamos nuestra fiesta, pedíamos alguna pequeña ayuda también al ayuntamiento, nos ayudaba, bueno.
Luego, en grupos de teatro, efectivamente, en grupos musicales, bueno, y de ahí, pues, quiero decir que he estado prácticamente desde joven, desde que se inició la academia, metido en asuntos populares. Muchas veces pienso, ¿el porqué de esto? Pues quizás aquella vocación que podía tener, que debe tener, creo que tiene un sacerdote, vocación de servicio, pues bueno, ya que yo no fui sacerdote, pues a lo mejor esa vocación de servicio quizás la tenga de ahí, del seminario. Por eso digo que ha sido una cuestión de disciplina, de orden, y quizás hasta eso se me quedó de todo lo que aprendí, porque claro, el seminario no oye sino servicio, atención a los demás, darlo todo por los demás, etcétera. Bueno, pues eso quizás me influyó mucho en mi vida. Y por eso, pues intenté tratar de estar al servicio del pueblo haciendo cosas. Y luego, pues efectivamente, antes de todo esto, no sé si convendría o no convendría hablar de asociaciones de vecinos. Sí, no, iremos a eso. Iremos a eso también, lo digo porque fue anterior, pero bueno, pero yo antes, me voy a la música. Sí, entonces, vamos a la música. La música y las comisiones de fiesta, porque después la música resulta que, bueno, pues a mí siempre me ha gustado la música. Incluso en el seminario, en las horas de recreo y mis horas libres, si podía me iba al piano, pues allí tenían 4 o 5 pianos, y me dedicaba pues prácticamente a hacer pequeños ejercicios, nunca profesional, pero de alguna manera aprender a tocar algunas canciones y bueno, pues incluso para hacer alguna pequeña coral. Cuando iba de vacaciones, pues a lo mejor en la parroquia, pues unía un grupo de niños y hacía coritos a 2 voces, ¿no? Cosa que también hice en la academia, ¿no? Me dediqué como director musical, sin tener grandes conocimientos, pues a hacer pequeños coros de 2 o 3 voces. Y bueno, pues al final de curso hacíamos festivales y los íbamos a llevar a estos 3 cines que nombré antes, La Victoria, Tacoronte y Guamasa. Y hacíamos nuestros festivales de la academia en aquel momento, y ahí yo participaba con mi coro de 2 o 3 voces. No era fácil, hoy es más difícil todavía, ¿no?, conseguir que los alumnos se vayan a un corito voluntariamente, ¿no? Y bueno, esa vocación de música siempre la he tenido, y entonces cuando salgo de todo esto, estoy trabajando en la academia, un día me llama, ya yo había estado de directivo en la agrupación musical Santa Cecilia, pero entonces yo había dejado por un momento el tema de la agrupación, pero me llama un compañero que estaba de tesorero en la agrupación musical Santa Cecilia, que en paz descanse, pero que amaba mucho la música y la agrupación. Mira, Hermógenes, aquí tenemos un problema. La agrupación musical está en declive y prácticamente no nos lo salva nadie. Aquí el único que podía hacer algo, vuelvo a decir, yo no soy nadie, pero el único que puede hacer algo eres tú y tal, porque ya me conocían. Entonces me dolió el decir, bueno, se va a hundir la agrupación musical, la banda de música, en ese momento estaba la banda de música que venía de finales del siglo XIX. Digo, no. Y entonces les dije, bueno, yo entro por un año. Trato de ayudarles a levantar esto, pero en un año me voy. Bien, efectivamente. Entonces creamos unas comisiones fuertes y nos dedicamos a hacer papeletas de rifa e ir con furgones adornados y cosas de esas por este barrio, por el otro. Llegábamos a Guamasa, llegábamos al Ortigal, la zona del Ravelo, La Matanza, La Victoria, pero un grupo de personas, de amigos, con las mujeres, a vender la rifa. Y bueno, pues en cuestión de 2 años prácticamente dotamos a la banda de música, primero pagamos lo que se debía, dotamos a la banda de música de instrumentos y dotamos a la banda de música de uniformidad nueva. Cuando eso ya yo dije, me voy. Y entonces, no, tú de aquí no te vas. Bueno, pues me quedé con el vigilio ese y estuve pues prácticamente casi 40 años. 40. Yo he hablado de 30, pero 40 años de presidente de la agrupación musical de Santa Cecilia. El vigilio me sigue y entonces digo, bueno, pues tenemos la banda de música ya más o menos y potente y poderosa, vamos a crear una coral polifónica. Dificilísimo, ¿no? Pero bueno, pues iniciamos una coral polifónica. Vamos a crear una escuela de órgano, un grupo de pulso y púa, La escuela de órgano, después surgieron academias de órgano en Tacoronte, entonces dejó de existir, pero sí está funcionando hoy perfectamente dentro de la agrupación musical, tanto la coral polifónica como el grupo de pulso y púa. Bueno, ese ha sido mi primer, 40 años. Si quiere seguir después, pues bueno. Bueno, tampoco deja de estar presente usted en las comisiones de fiestas del Santísimo Cristo de los Dolores, ni en la comisión Prodrago.
¿Por qué y para qué todas esas implicaciones personales suyas? Pues bueno, pues yo recuerdo perfectamente que siempre estamos con la inquietud, pero no solo yo, sino habíamos una serie de amigos de mi edad, compañeros además de distintos barrios, y esto surge porque dentro de la agrupación musical a mí se me ocurre crear una directiva formada con gente de cada uno de los barrios. Ajá. Claro, buscando que cada uno dominara su barrio para buscar ingresos para poder mantener con cuotas la agrupación musical Santa Cecilia. Y entonces todos esos amigos que estaban para la agrupación musical nos uníamos a la vez, vamos a hacer la fiesta, vamos a hacer esto, a hacer lo otro. Y claro, y todos decían sí en aquel momento. Y entonces, bueno, pues por ahí se forma una comisión de fiestas con la unión de mucha gente, cada uno de representantes de los barrios. Y efectivamente, yo recuerdo que fue por los años 70, 71, pues realmente yo el primer año participo como vicepresidente y en el segundo año como presidente, pero trabajando de lleno en esto. Y puedo como anécdota contar que en ese momento había, como si fuera lo que se llama, que me perdone el alcalde difunto, pero que fue un gran alcalde, y además en esa época era normal que se hiciera así, un impuesto a los comerciantes para que pagasen, según la categoría del comercio, una cantidad para la fiesta. Entonces, es una alcaldada, ¿no? Bueno, hoy puede ser una alcaldada, en aquel momento era algo importante y además beneficioso para el pueblo. No había otra fórmula, quizás habría otras, pero era la manera que tenía el alcalde de turno. A lo mejor yo lo hubiera hecho igual en aquel momento, hoy no, en aquel momento para hacer la fiesta, porque además la gente lo hacía ya con convicción. Entonces existía esa, como se llama, cuota que daba la gente para hacer la fiesta, según la categoría de los comercios. Y luego estaba la recaudación popular, ¿no? Y normalmente el que iba a hacer la recaudación de los comercios era el policía municipal. Recuerdo perfectamente quién es. Y bueno, nosotros llegamos, hacemos la comisión de fiesta y queremos hacer una gran fiesta. Y entonces, pudiéramos llamar impuesto, hacemos una gran artanga, nos vamos por los comercios, pedimos objetos valorados en X pesetas que nos regalaran. Hacemos una gran artanga y entonces cuando lo teníamos hecho, hacemos paquetes de 100 rifas y nos vamos a los comerciantes y les decimos, si usted nos vende estas 100 rifas, no solo no va a pagar la cuota, sino que le vamos a dar el 10%, porque ya lo habíamos calculado, teníamos todo estudiado, de que si nosotros vendíamos el 80% de aquellas rifas, íbamos a hacer una gran fiesta y nos íbamos a sobrar dinero. ¿Cómo así fue? Entonces, hicimos una gran fiesta ese año, trajimos a los Calatrava, hermanos Calatrava, que en ese momento era difícil traer gente de la península, eran muy pocos, no sé si habría algún municipio que los trajera, y estrenamos en Tacoronte los fuegos Frunchú de Valencia, que fue una admiración, me acuerdo, cuando pasaba la gente por la autopista viendo aquellos fuegos. Bien, eso se hizo. Y a pesar de eso nos sobró 1.100.000 pesetas, nunca se me olvidará, que lo dedicamos al Drago. El Drago estaba justamente, es el actual Drago, que está moribundo el pobre, desgraciadamente, estaba justamente al pie de una pared de piedra y justo al lado de un barranco, en el lateral de un barranco, y estaba prácticamente totalmente torcido que se caía. Y entonces decidimos, se hizo una comisión por el dinero que sobró, los mismos que estábamos siempre. Y entonces decidimos, bueno, pues poner cemento y tratar de aguantar el Drago. ¿Qué le pasa ahora al Drago? El Drago, pues, que está enfermo, prácticamente enfermo. Alguien dice, algún estudioso, que quizás el Drago, debido a esa plancha de cemento que se hizo y a estar al lado del barranco, quizás tiene demasiado agua y eso ha sido la muerte del Drago. Yo, si fuera ¿Es irrecuperable entonces? Prácticamente es irrecuperable. Sí, además han estado ya biólogos, botánicos, etcétera. El otro día estuvo un grupo de jóvenes que están trabajando en medio ambiente, viéndolo también, y realmente se inclinan por la labor de quizás de que el árbol muera ya y que hay un hijo del que está por detrás, que va muy bien, quizás promocionar el otro, y esa es la esperanza que tenemos. Pero yo lo que digo a mi pueblo, si por casualidad hubiéramos sido nosotros los culpables, pues lo que puedo decir es que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, el Drago, pues hace por lo menos 30 y tantos años ya no hubiera existido. Por lo menos lo estamos viendo hoy gracias a eso. ¿Qué edad se le calcula? Pues yo creo que este Drago, por mucho que se hable del Drago milenario, que se discute mucho eso de los 1000 años, yo creo que el Drago de Tacoronte sí puede tener, pues por lo menos entre sus 400 o 500 años. Bien, en el umbral de la década de los 70
auspicia el nacimiento de asociaciones de vecinos, la mayoría de los barrios, y las integra posteriormente en la Federación Local de Asociaciones, en la que incluye también a la del centro y a la de las amas de casa. ¿Qué pretendía? ¿Quería potenciar el gobierno local? ¿Pretendía un protagonismo directo de los vecinos? ¿O ya iba sembrando algún apoyo de base política para usted? ¿Lo último? No, yo le hago distintas preguntas. No, la última, por supuesto, totalmente negativa, y voy a explicar el porqué. La última totalmente negativa porque yo, efectivamente, tuve muchas oportunidades de que se empezó con la democracia, incluso antes de llegar la democracia, a mí se me fue a buscar en distintas ocasiones, señalándome con el dedo para que entrara como alcalde. Incluso en una ocasión, con Daci Vilar, que Dios la tenga en descanso, justamente cuando era presidenta de Amas de Casa, pues tuvimos una reunión en el gobierno civil, que fui hasta cierto punto un poco engañado, y precisamente era para comprometerme con la alcaldía de Tacoronte y tal. Y yo siempre dije no, o sea, tenía la oportunidad, eso en la época anterior a la democracia. Y ya en la democracia realmente nunca pasó ninguna etapa de elecciones en que no se me tocara. Luego, si hubiera querido entrar, lo hubiera hecho por política, pues posiblemente lo hubiera podido hacer pues prácticamente desde mi época juvenil. Y no ha sido así. Vuelvo a explicar lo que dije al principio, quizás esa vocación de servicio pues me ha llevado a estar siempre en berenjenales de este tipo en el pueblo de Tacoronte. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Efectivamente, yo qué sé, he sido siempre un amante del pueblo. Y me perdonen que no quiero con esto decir que soy mejor ni peor que nadie, pero he sido tan amante del pueblo, fíjense usted. Y me acuerdo perfectamente que dije, bueno, va a venir la democracia, es hora de que llegue la democracia, pero me gustaría que mi pueblo estuviera unido como una gran familia para afrontar la situación que viene. Yo de política no sabía nada, se lo digo sinceramente. Tanto así que le voy a explicar que cuando llegó este movimiento, incluso el movimiento de la federación, que yo nunca quise participar como presidente, lo podía haber hecho perfectamente y todos querían que yo fuera, y siempre estaba detrás, me ponía como secretario para resolver todos los problemas, pero nunca iba delante. Pues ya fue cuando yo me di cuenta de que mis compañeros, que nos llevamos todos muy bien, ya empiezan, cuando se acercaba la democracia, a tirar tiros políticos. Y entonces, bueno, yo un año antes, incluso de entrar en democracia, decidí marchar de la federación y de las asociaciones para evitar el compromiso, hecho que me llevó después a que algunos compañeros se me pelearan porque yo no quise entrar en la época democrática como con mi candidatura a la alcaldía. Pero bueno, antes, ¿cómo conseguí yo el tema de las asociaciones? Bueno, pues tratando de unir al pueblo a través de asociaciones, pues mira, unas veces con una guitarra, con un compañero a la guitarra, o con algo de teatro. Nos íbamos a lo mejor al colegio, como me acuerdo perfectamente, el colegio Ernesto Castro Fariña. ¿Nos permiten ustedes un aula para reunir a la gente del barrio y hacer algo? Bueno, a lo mejor convocábamos a 200 personas, venían 30, no importa. Entonces le hacíamos una pequeña fiestita allí y al final, bueno, aquí es conveniente que se forme una gestora de una asociación vecinal. Ya nosotros íbamos con todos los pliegos prácticamente con los estatutos preparados, conseguíamos la gestora y ya a partir de ahí se formaba. Y eso lo hicimos prácticamente por el resto de barrios y al final la federación. ¿Y para qué? Pues yo decía, unir al pueblo de Tacoronte a través de las asociaciones y después la federación, que me surgió después la idea, para tener a todo el pueblo unido. Bien, ¿recuerda de aquellos años vecinales el empuje de aquella figura entrañable que fue José Morales Clavijo? Bueno, un gran amigo, por supuesto. José Morales Clavijo estuvo siempre a mi lado y yo al lado de él en la Asociación de Vecinos del Casco. Y fue un gran promotor de la asociación. Y bueno, decir que Morales Clavijo para mí y yo para Morales Clavijo, pues éramos prácticamente hermanos. Es así. ¿Cómo es que con aquel compromiso asociativo y vecinal espera usted a 1995, veintitantos años, ya talludito, para presentarse a las elecciones al ayuntamiento? ¿Qué es? O sea, ha estado diciendo no antes de la democracia, ha estado diciendo no al principio de la democracia, ¿y por qué en 1995 dice sí? Pues siempre estaba diciendo no. Incluso recuerdo perfectamente que en el año 95 dije sí,
pero en el año 91, que creo que fueron las anteriores, sí. En el 91, nunca se me olvidará la anécdota de un amigo que trabajaba conmigo en la agrupación musical y que, por cierto, no era prácticamente en ese momento era prácticamente de un partido del PP. Y estaba siempre, la gente me tocaba para que entrara en el tema político. Y recuerdo que me dijo en el 91, Hermógenes, si no entres ahora, ya por tu edad es tarde para entrar. Y yo le contesté, digo, me quitas de encima un peso tremendo. Porque yo ya no tengo que estar pensando más en esto. Como no voy a entrar ahora, pues ya no entro más. En el año 91, completamente decidido que la política no iba para mí, que yo seguiría trabajando por el pueblo, como yo he estado trabajando, pero nada de política. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues en el año 95 hay dos factores fundamentales. Primero, ya yo podía dejar el colegio, la academia colegio, en manos de mis hijos, 3 hijos que estaban trabajando y lo podían llevar perfectamente. Y por otro lado, pues me tocan desde altas instancias, hombre y tarta Coronte, me gustaría que tal y cual. Entonces, pues yo, que sinceramente recuerdo ahora mismo como en aquel momento, que siempre cuando estás detrás trabajando por el pueblo, tanto desde las asociaciones como desde la agrupación musical. Tuve muchos problemas con la agrupación musical en aquel momento y con el ayuntamiento, porque realmente a lo mejor nosotros teníamos un convenio con el ayuntamiento para, a cambio de tantas pesetas, nosotros te damos tantos conciertos gratis durante el año, en fiestas o lo que fuera. Y claro, llegaba el momento que ibas a cobrar y no hay dinero. Entonces, bueno, incluso firmar letras y después, pues hasta los intereses tenías que pagarlos tú. Claro, esto hizo que yo tenía que andar con un tacto tremendo, una prudencia enorme para evitar los conflictos contra el ayuntamiento. Nunca quise ir en contra del ayuntamiento, pero los músicos a veces se me rebellaban, no vamos a tocar esto, lo otro. Bueno, y claro, unos enfrentamientos tremendos, tanto así que incluso a veces se hablaba del ayuntamiento de hacer otra banda para decir, pues si estos no quieren tocar, vamos a hacer otra banda. Y se intentó. No. Bien. Claro, era una lucha tremenda. Entonces, ante esas cosas, yo qué sé, también hubo un momento en que el municipio quizás se iba deteriorando un poco desde ese punto de vista, pero yo no quiero hablar ahora de ese tema político, ni me interesa. Vamos. Entonces, lo único es que me llamó a mí, bueno, no soy ningún salvador, pero sí que me molestaban estas cosas, ¿no? Que se hablara mal del municipio de Tacoronte desde este punto de vista. Entonces, fue cuando yo, no soy ningún salvador ni mucho menos, pero también es una de las razones que me llevó a decir, voy a estar 4 años, a ver si, vamos, por lo menos desde dentro puedo hacer cosas que quiero desde fuera. A lo mejor estoy dentro y no lo puedo hacer, pero desde fuera se ven las cosas de una manera y desde dentro de otra. Pero voy a entrar porque quizás pueda conseguir una serie de cuestiones que quiero conseguir, objetivos que quiero, pero que aquí no puedo porque no estoy dentro. Y por eso fue otra de las razones. Me tocaron desde arriba y entonces caí. ¿Desde arriba quién es? ¿Don Manuel Hermoso o qué? No, en este caso fue Paulino Rivero. Muy bien. Un discípulo. Discípulo de Manuel Porque Hermoso. fui un alumno de la academia y un buen alumno, que realmente se formó allí prácticamente hasta que ingresó en bachillerato. Muy bien, don Hermógenes, vamos ya de un modo muy apretado de síntesis a ver asuntos de actualidad y de próximo futuro de la ciudad de Tacoronte. Yo lo voy a ir mencionando algunos y usted pues nos va explicando cómo van y en qué punto se encuentran. Educación y cultura. Fundamental, fundamental para nosotros la educación y la cultura, porque sabemos que un pueblo que es culto es un pueblo que progresa. Un pueblo que no es culto no progresa. Entonces nosotros, por ejemplo, en educación y cultura, pues hemos creado la Escuela de Música, Escuela Municipal de Música, en la cual participan más de 200 alumnos en este momento, con un profesorado muy cualificado, y donde intervienen prácticamente cabildo, ayuntamiento y padres, ¿no? Luego tenemos también la Escuela Municipal de Danza, muy importante, con unos 100 alumnos, y que también es muy cualificada. También en el tema cultural realmente tenemos lo que es una serie de talleres por todos los barrios, donde lo mismo hay talleres de pintura, escultura, manualidades, de teatro, de folclore, y también pues tenemos talleres incluso hasta de fotografía. Escuela Municipal de Folclore, también que tenemos, y luego pues lógicamente pues no puede faltar nunca lo que son las exposiciones a través de todo el año, lo que son también las charlas
y lo que son las semanas culturales, incluyendo, por supuesto, en esto lo que es la Fundación Alhóndiga, que ha partido desde Tacoronte con las famosas semanas vitivinícolas. Sí, bueno, yo le iba a preguntar precisamente a continuación por la Fundación Alhóndiga, vinos, paisajes. Perfectamente, bien, pues entonces seguimos hablando pues de todo esto, sí. Por supuesto, educación y cultura, pues muy bien, potenciamos desde la educación los colegios, siempre tratamos de ser muy generosos con las necesidades de todos los centros educativos, dentro de las limitaciones, por supuesto, que tenemos, pero sí luchamos incluso desde el punto de vista también de las actividades extraescolares con talleres para cubrir ese tiempo libre que pueden tener los alumnos a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, pues de cultura, ya digo, lanzados completamente en el tema cultural y en el tema educativo, por supuesto también mejorando los colegios en todo lo posible. Tenemos ahora mismo pues también dedicado al tema, dentro del tema cultural, pues tenemos que enlazar, por ejemplo, un polideportivo en Agua García, que se presupuestó por 117 millones de las antiguas pesetas y que va a superar posiblemente los 140, pero que va a quedar muy bien cubierto en la zona fría esa de arriba, y lo menciono porque va a servir realmente para que por la mañana lo disfruten los alumnos del colegio de Agua García y por la tarde pues la juventud. Estamos mejorando también un polideportivo que ha creado el Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de Educación en Barranco Laja, también cubierto, pero nosotros vamos a hacer unas obras accidentales en la entrada precisamente para que por la tarde se dedique a los alumnos de arriba. Y bueno, potenciamos pues toda esta faceta realmente de cultura y digo, el deporte que está, por supuesto, unido a todo eso. Si pusiéramos a hablar de deporte... Pues no, el desarrollo de la Fundación Alhóndiga... La Fundación Alhóndiga es muy importante para Tacoronte, porque realmente esto surgió... Yo cuando llegué allí, pues poco conocía de la Fundación Alhóndiga. Lo mío, a pesar de que he tenido alguna parrita antes de ser alcalde y cultivado mis pequeños terrenitos en la zona, lo tenía como hobby y hacía más finito, pero yo nunca he sido prácticamente... Y eso porque realmente lo heredé de mi padre, ¿no?, que era agricultor y me encantaba todo eso. Pero entonces cuando llegué a la alcaldía pues me encuentro con que se estaban celebrando unas semanas vitivinícolas y descubro que efectivamente esto fue como consecuencia que allá hace unos 24 largos años pues estaba en decadencia el sector vitivinícola. Entonces surge a la cabeza de Mariano López Arias, que en paz descanse, pues, que estaba trabajando en la Agencia de Extensión Agraria y con un grupo de amigos se reúnen en la Alhóndiga como centro y eje para tratar de problemas del sector y a ver cómo salían adelante. Y entonces, bueno, pues ahí empiezan a trabajar y crean las semanas vitivinícolas. Como consecuencia de esas semanas vitivinícolas, pues se crea el primer Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo, que después es emulado por el resto de comarcas de Tenerife, pero a la vez por La Palma, El Hierro, Lanzarote, Gran Canaria últimamente, 2 consejos reguladores y también La Gomera, el último, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿qué ocurre en el año 95? Pues que ya yo me encuentro con que lo que se estaba haciendo en la Alhóndiga, que en principio era muy bueno desde el punto de vista local y comarcal, pues ya eso se estaba perdiendo. Entonces trato de darle otra forma a lo que era la Alhóndiga. Y entonces pues surge darle un carácter, buscar como objetivo la promoción de la cultura del vino canario, no ya del vino Tacoronte-Acentejo ni el de tinerfeño, de toda Canarias. Entonces, claro, me voy a la Consejería de Agricultura, me voy a las consejerías de agricultura del gobierno, de todos los cabildos, tratando de que me apoyaran. Entonces se crea un patronato formado por el gobierno, cabildos y consejos reguladores. El patronato de la Fundación Alhóndiga, tratando de resolver la cultura del vino a nivel regional. Y en eso estamos. Bien, muy brevemente, desarrollo comercial, complejo comercial de la estación. Bien, por supuesto, para mí es algo fundamental. Espero y estoy ilusionado con ello, que sea el centro y eje del desarrollo industrial y comercial de todo de Tacoronte y de toda la comarca. Es decir, que ahora mismo se está construyendo un centro donde van a convivir un hiperdino con el mercado municipal, que por supuesto tiene que actualizarse, y donde hay entre una y otra, planta alta, mercado municipal, planta baja, hiperdino, pues hay 365 aparcamientos. Pero esos aparcamientos, que escasea la estación de aparcamientos, van a ser no solo para el mercado municipal y el hiperdino, van a ser abiertos totalmente al público, con lo cual la gente pues, podrá acudir a esos aparcamientos
y pasar lo mismo que al centro comercial este, que a cualquier farmacia, a cualquier ferretería, etcétera, etcétera. O sea, buscando esto. Pero creo que la industria del comercio, me habla de eso, en este momento estamos comenzando la revisión del plan general y estamos unidos totalmente, la Dirección General de Política Territorial con el Ayuntamiento de Tacoronte, tratando de hacer algo importantísimo, lo que llamamos Plan de Modernización de Tacoronte. También de los barrios, con sus barrios, naturalmente. Sí, sí. Con plan de barrios. Con plan de barrio y todo. Pero nosotros vamos a un plan de modernización de Tacoronte donde queremos estudiar, incluso vamos posiblemente a sacar a un concurso de ideas sobre lo que es el casco de Tacoronte cara al futuro, no un futuro inmediato de 10 o 12 años, sino un futuro de 40, 50, 60 años. Es decir, ¿qué es lo que analizar con ese concurso de ideas? Donde se presenten arquitectos, etcétera, que hayan estudiado bien qué es lo que se puede hacer en Tacoronte con lo que hay, lo que vale y lo que no vale, y qué es lo que hay que hacer para que Tacoronte sea ese motor y eje de cara al futuro de la comarca Tacoronte-Acentejo. ¿Locales sociales y de mayores? Pues por supuesto, nuestro deseo ha sido pues crear locales sociales para la convivencia y sobre todo lo que yo digo, ahí viene mucha felicidad. Hemos creado local social en Las Toscas, estamos con los proyectos del local social de Guayonje, local social de La Cuesta, hemos creado un local social para mayores en Agua García, que por cierto están disfrutando de lo lindo, y rápidamente se han integrado todas las zonas altas en ese local social, se ha potenciado en lo que es el centro de mayores del casco de Tacoronte y bueno, pues seguimos en esa línea porque para nosotros no cabe duda, los mayores es algo fundamental por lo que le debemos. La agricultura bajo mínimos. Bueno, la agricultura bajo mínimos porque ya sabemos... Fuera del tema del vino, que evidentemente... Sí, ahí va más o menos, bueno, la agricultura... Pero Tacoronte yo creo que tampoco está... porque Tacoronte tiene la suerte de tener un gran mercadillo del agricultor. Le iba a preguntar por el mercadillo y por el mercado municipal. Bien, pues digo, son dos factores fundamentales. El uno como centro, que está dentro del centro comercial, y el otro como centro agrícola, ¿no? Entonces, el mercadillo del agricultor yo creo que realmente es un mercadillo bastante pionero y bastante, yo creo que ideal para ser imitado, ¿no? No es porque esté yo ahí de presidente y me toque como alcalde, el alcalde que le toca ser presidente del mercadillo, se ha potenciado mucho, no es labor solo de los que gobernemos ahora, labor de los que en otro momento gobernaron y lo crearon, pero puedo decir que el mercadillo se ha ido últimamente, primero se amplió, casi el doble, y lo segundo se ha ido modernizando. Lo último que se ha hecho precisamente este sábado pasado, pues inaugurar una serie de tecnologías modernas, medios audiovisuales, es decir, 10 pantallas al estilo aeropuerto, donde cuando llega el consumidor, pues se encuentran unas pantallas rotativamente los precios del mercadillo, mínimos y máximos, para que nadie les engañe, para que tengan la garantía de que lo que le pueden cobrar está en unos mínimos y unos máximos según la calidad del producto. Y en otras pantallas pues aparece lo que es cómo realmente se elabora el producto desde el removimiento de tierra hasta lo que es el producto en sí, nace, se va tratando y hasta que se recolecta y pasa al mercadillo del agricultor. Porque el mercadillo tiene una filosofía de que no debe ahí haber gangocheo, sino el producto que se lleva al mercadillo tiene que ser única y exclusivamente el producto que el socio del mercadillo ha cultivado. Y eso es fundamental para la garantía del producto. Bien, podríamos detenernos en infraestructuras, pero ya el tiempo se nos va. Recordar un poco, preguntarle un poco por, al final, el PRIS, porque ha sido tan conflictivo siempre, el PRIS, los accesos a la autopista, la vía de ronda, el tranvía. Bien. Nosotros, por supuesto, seguimos reclamando el tranvía porque fue el símbolo importantísimo de Tacoronte, desde el norte, desde la área metropolitana, seguimos reivindicando el tranvía y ya lo hemos hecho constar, mediante acuerdo plenario, al Cabildo de Tenerife. En cuanto a lo que... ¿Con la esperanza de conseguir? Hombre, yo, por supuesto, si no en la primera fase, en la segunda o la tercera tiene que entrar el tranvía a Tacoronte, eso está claro. Y si quieren que lo sigan hasta la octava, pero a Tacoronte tiene que llegar, ¿no? En cuanto me preguntabas de infraestructura, pues yo puedo decir que realmente, primero que nada, el sistema viario, pues bueno, se ha hecho lo que se ha podido, pero fundamentalmente en lo que yo he estado gobernando, puedo decir que lo que es el Camino Real
se ha hecho una inversión superior a los 1.500 millones de pesetas y la última fase, que es la del casco, se está terminando en este momento, por lo tanto la inauguración total se va a hacer dentro de poco. La otra vía, a la otra arteria vial fundamental, que es la 6820, lo que llamamos la carretera general, pues tiene todavía una nueva remodelación, pero se ha ido arreglando en lo que se ha podido. La vía Tacoronte-Tejera, todos la conocemos, también está totalmente mejorada, falta inaugurar la iluminación, pero también podemos decir que se ha terminado también lo que es la vía que viene desde, para que me entiendan, desde el Rosario hasta la autopista de Tacoronte abajo, bajando por Aguarcía, etcétera. También está muy mejorada. Lo mismo la vía que va desde el Calvario hasta el PRI, calle Calvario, toda se ha mejorado. En fin, las principales vías de Tacoronte, pues unas desde el punto de vista del municipio y otras con las colaboraciones de instituciones como Gobierno o Cabildo, pues se han ido mejorando. Y nosotros, a través de un plan de barrio que realmente construimos hace unos 4 años, pues realmente se ha ido mejorando también lo que son las vías ya interiores municipales. Eso así como infraestructuras viarias, ¿no? Pero puede ya rápidamente, hablando de otras infraestructuras, por ejemplo, la ciudad deportiva, en convenio con el Cabildo, pues realmente se ha terminado la primera fase, que por supuesto inmediatamente se ha masificado, y estamos ahora en la segunda fase, que es la piscina climatizada cubierta. Esperamos que esto brevemente, para el año que viene, por lo menos se inicien las obras. El Cine Capitol Auditorium, en este momento están en las obras, esperamos que para finales del año próximo prácticamente podamos tener el auditorium que tanto desea el pueblo de Tacoronte. También tenemos, por supuesto, la vía de Ronda, que se me olvidó antes, muy importante. Se ha hecho una fase que también está sin culminar y, bueno, hay una promesa por parte de Obras Públicas de que ya están en el proyecto para culminar, por lo menos, esa fase de la vía de Ronda hasta el Sausal, que después queda otra parte, pero eso será posterior. ¿Qué digo yo? Pues también tenemos la casona, prácticamente la ha comprado el Cabildo tratando de mejorarla con fines científicos, cosa que nos alegramos, y bueno, pues podía hablar de muchas cosas. No, pero... por supuesto. ¿Qué es eso del centro ecoturístico de García? Podríamos hablar aquí media hora de turismo rural. No. Pero el centro ecoturístico, bueno. Ya se nos ha ido el tiempo. El centro ecoturístico, pues es el centro de Aguarcía, es un centro que se ha creado realmente casi ya dentro del monte, y hay una oficina de información y hay 3 guías que paga el ayuntamiento para dar a conocer el monte de Laurisilva de Aguarcía. Sabemos que el monte realmente es una reserva de laurisilva extraordinaria dentro de lo que son las Islas Canarias y, bueno, pues tiene varias rutas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay 3 guías para dar a conocer esa ruta, que a la vez acompañan también en la ruta del casco histórico y a la vez van a acompañar en la ruta que próximamente se va a inaugurar, lo que es la costa de Tacoronte. Aparte de todos estos temas que los hemos ido, pues por razón de tiempo, enumerando muy rápidamente, ¿hay alguno que usted querría, que no se haya planteado en la entrevista y que querría hacer alusión a él de un modo específico o no? Por cierto, no me ha dicho cómo el tema del PRIS, el conflictivo tema del PRIS, ¿por qué ese conflicto y qué solución? Bueno, ese conflicto realmente se ha luchado. Simplemente para mí quizás es la espinita que he tenido, la mayor espinita que se me ha clavado desde que entré a gobernar. Mi deseo siempre ha sido tener una buena amistad con todos los vecinos y fundamentalmente con los vecinos del PRI, lo tengo que decir públicamente. Los quiero un montón. Como quiero a todo el pueblo, pero a ellos los quiero un montón, sinceramente. Y lo que pasa es que me lamento no haber tenido, en fin, ese entendimiento. No sé si será que yo no he podido, por falta de diálogo creo que no ha sido. Ha habido momentos en que ha habido consenso, pero después por las circunstancias de no sé qué, pues se ha roto ese consenso. Y bueno, ahí estamos. De todas formas puedo decir que ayer prácticamente ya ha habido una reunión de la comisión para el saneamiento del PRI, donde están representados los partidos políticos y además los vecinos de abajo, a través de la asociación y de la cofradía, y ya hemos acordado lo siguiente. O sea, primero, poner en funcionamiento la estación de bombeo, pedir al Cabildo que ponga en funcionamiento a la mayor brevedad posible la estación de bombeo del PRI, y que se agilice lo del emisario, para lo cual, en vista de que esto no da resultado, el proyecto que creó el Cabildo a través del Consejo Insular, hemos acordado, porque así hubo unanimidad por parte de todos, que sea el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, el que estudie una nueva alternativa para ese emisario submarino del PRI. Y, bueno, pues de ahí saldrá una conclusión. Espero que con eso pues se resuelva el problema del PRI. Decía, ¿hay algo que usted le querría, Bueno, a mí me gustaría, sinceramente, para mí lo más importante dentro de lo que yo llevo en el corazón
es el servicio social, los servicios sociales, que hemos hablado poco aquí, y yo no puedo estar en una entrevista sin hablar de lo que es el problema de los menores y la familia en situación de riesgo, lo que es el problema de la juventud con el tema de la drogadicción y otros problemas, desempleo, etcétera, que tampoco hemos hablado de empleo, no hay tiempo, el problema de los mayores, que como dije antes, son los que se merecen todo porque son los que se sacrificaron y tuvieron los gravísimos problemas en un momento determinado, pero gracias a ellos, al sufrimiento de ellos, hoy tenemos lo que tenemos. Prácticamente tenemos todo, por lo tanto ellos son los que se merecen el mejor homenaje. Por eso yo en mi corazón llevo el tratar sobre todo a estas clases que realmente tienen más problemas, más desfavorecidas o lo que sea, no porque sean menos que nadie, son tanto más que los demás, pero que realmente necesitan más. Y creo que debe estar, por lo menos en el corazón de este alcalde, están ellos primero que nadie, ¿no? Ahora vemos un problema de viviendas sociales, vamos a repartir 22 viviendas sociales, yo quisiera tener 1000 para que me sobrara. Sin embargo, vamos a tener problemas, pero bueno, ese es el fundamento de mi ilusión en lo que es el Ayuntamiento de Tacoronte. ¿Qué tal se lleva usted con la oposición y cómo le trata la oposición? Pues yo creo que bien, y me llevo bien con la oposición. Hombre, siempre algún rifirrafe, pero realmente es propio de la... porque si no, no habría oposición, ¿no? Yo creo que eso es bueno, pero en general bastante bien y nos entendemos. Bien, casado con doña María Dolores Marrero Hernández hace 41 años. Pues sí. 41 años. El matrimonio tiene 5 hijos, un nieto. Y un nieto. Y un nieto, sí. Quisiéramos tener más, pero... Sí, ¿qué ha significado, ya es la última pregunta, y qué ha representado para usted la familia? Pues yo creo que para mí, yo diría que prácticamente todo. Como complemento al pueblo, para mí todo. A pesar de que mi mujer me echa siempre en cara que yo primero el pueblo y después la familia. Pero bueno, yo creo que se lo dirá. Algo habrá tenido que sufrir por eso. Mucho. Por eso se lo dice. Yo creo que ella no miente. Pero yo creo que se lo dirán todas las mujeres a todos los políticos, ¿no? Pero para mí la familia es lo fundamental, no cabe duda, ¿no? Y bueno, pues he tenido la suerte de, en fin, con siempre sus pequeñas cosas, pero realmente creo que tengo una mujer extraordinaria, excelente, convivimos perfectamente y nos entendemos a la maravilla. Y luego tenemos, bueno, siempre con las pequeñeces que puede ocurrir en todo, porque el matrimonio que diga que nunca tienen nada, pues ese es mentiroso, ¿no? O sea, prácticamente con esas pequeñecitas, pero nos llevamos perfectamente. Y creo que siempre podemos alabar a Dios, porque nuestros hijos realmente creo que pues prácticamente han sido educados, creo yo, el pueblo está ahí, para que lo diga también, y hoy pues los tenemos prácticamente situados, porque 3 están trabajando en el colegio, otro tiene una clínica veterinaria, y la más pequeña, que tiene ahora 25 años, pues ya prácticamente está preparando y está a punto de abrir un gabinete psicopedagógico. Bueno, pues yo creo que con esa satisfacción también vive uno, porque siempre uno quiere que la familia esté bien situada, por lo menos antes de irse uno, ¿no? Dejarlos ahí más o menos. Bueno, pues yo creo que en ese aspecto pues estoy contento y doy gracias a Dios. Mi mujer igual, somos católicos practicantes y realmente reconocemos que Dios nos ha ayudado y nos ha puesto realmente esa felicidad delante para poder vivir dentro de esa satisfacción y de esa felicidad. Pues muy bien, es importante ese reconocimiento que usted hace, aunque como usted recordará el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Quiere agregar algo más, don Hermógenes? Pues no, yo simplemente pues dar gracias al Canal 8, primero felicitarle, acabo de realmente participar en todo lo que son las instalaciones y he comprado perfectamente que están ustedes en el último grito de la nueva tecnología, ¿no? Eso es importantísimo. Y por supuesto, pues bueno, a usted, don Ricardo, y a todo lo que es Canal 8 por esta oportunidad que realmente me han dado para hablar de cosas que atañen fundamentalmente a mi vida, pero bien, sobre todo las que atañen al pueblo de Tacoronte, ¿no? Muy bien, pues... No, que no me cansaré de decir, bueno, pues, que mi deseo siempre es lo mejor para mi pueblo, y mi pueblo es el mejor. Eso le honra a usted y a su pueblo. Muchísimas gracias, don Hermógenes, por su presencia, por su participación en esta entrevista, su protagonismo. Y gracias a todos ustedes por seguir el programa y por seguir en el Canal 8. Y nos despedimos, como siempre, deseándoles lo mejor y deseando que sean felices en la medida de lo posible.